Entonces vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson, ¿vale? Quizá es un poco larga porque, claro, nosotras somos neurólogas y para nosotras esta es lo que hacemos todo el día y cada día en la consulta. Y en cambio la parte que os va a presentar mi compañera y amiga Ana Rojo, pues es un poquito más ardua para nosotras. Y entonces, bueno, pues yo he preparado una presentación algo más larga, ¿no? Porque es lo que dominamos. Entonces, quizá como, bueno, los fármacos los domináis más, pues a lo mejor me voy a entretener un poquito más en la clínica, ¿no? Un poco como introducción, pues clásicamente se dice que la enfermedad se describió en 1817 por James Parkinson, que escribió este libro, que la verdad es que es muy interesante y cuando vamos descubriendo cosas clínicas, vamos viendo lo que escribió James Parkinson y realmente pues hay descritas muchas cosas no motoras a las que ahora le estamos dando más importancia, con lo cual es muy curioso, por ejemplo, el dolor, la fatiga. Entonces es muy curioso como ya entonces, solamente con la observación clínica, que no disponían de muchas más herramientas, pues realmente vieron cosas que luego nosotros a lo largo de años nos hemos saltado y no las hemos mirado mucho y que ahora nos revisamos las cosas y están. Esto un poco lo que ensalza y da mucha importancia es algo que hoy día olvidamos y yo creo que es muy importante, y es que realmente la clínica sigue siendo el pilar del ejercicio de la medicina. Disponemos de muchas pruebas complementarias, pero aunque pidamos 20 a un paciente, si no le hemos historiado y no nos hemos entretenido con él inicialmente, realmente no vamos a saber interpretar los resultados que tengamos, ¿no? Entonces sigue siendo un ensayo pues muy importante y muy interesante de leer. Se define como una enfermedad neurodegenerativa y esto significa que es una enfermedad en la que hay muerte neuronal y además progresiva, esto significa neurodegenerativa, y se caracteriza clínicamente por parkinsonismo, que ahora vamos a ver lo que es, más unos hallazgos patológicos específicos que también vamos a ver más adelante cómo son y lo que son. Antes se decía que era una enfermedad que solamente afectaba al sistema motor y demás, pero hoy día sabemos que es una enfermedad multisistémica dentro del sistema nervioso central, en el sentido que afecta a diferentes regiones en la evolución del sistema nervioso central y también al sistema nervioso autónomo. El parkinsonismo, que es lo que lo va a caracterizar, es un síndrome clínico en el que aparecen rigidez, bradicinesia, temblor de reposo, alteración de los reflejos posturales y freezing, que es en realidad un problema de la marcha que consiste en bloqueos. Todo esto, digamos que ahora lo utilizamos para definición. Yo sé que la mayor parte de gente que habrá aquí es farmacéutica. Iremos un poquito desarrollando cada uno de estos síntomas más adelante. Clínicamente tiene que estar bien definido porque tiene que aparecer por lo menos 2 de 3 síntomas o signos de los que hemos visto en el apartado anterior, siempre y cuando uno de ellos sea la bradicinesia. Y luego iremos viendo cómo realmente en la enfermedad de Parkinson idiopática, que es en la que nos vamos a ocupar más específicamente, pues la alteración de los reflejos posturales está ahí y está en la definición, pero siempre tiene que aparecer tardíamente en la evolución, y que los problemas de la marcha, los bloqueos de la marcha también es un fenómeno que aparece en situaciones evolutivas más avanzadas. Entonces, también clásicamente pues, se divide el parkinsonismo desde el punto de vista de lo que lo origina en 2 grupos. Uno es la enfermedad de Parkinson idiopática, que aunque la llamemos enfermedad de Parkinson idiopática y nos refiramos a ella como una sola entidad clínica, hoy día sabemos que hay mezcladas más de una cosa que se nos escapan y que no sabemos diferenciarlas, pero que hay más de una enfermedad ahí. Bien, las características un poco como veíamos antes, temblor, bradicinesia y rigidez, y esto se decía clásicamente, no tiene que haber otras alteraciones del sistema nervioso central, un poco para diferenciarlo del otro grupo de parkinsonismos. Pero hoy día, como os comentaba antes, sabemos que sí que hay otras alteraciones. Lo que ocurre es que no son las que definen al parkinsonismo plus, en el cual hay parkinsonismo y hay pues, alteraciones de vías largas, de corticoespinales, cerebelosas, etc. Eso no aparece en la enfermedad de Parkinson. Y cuando aparece o encontramos que precozmente empiezan con problemas de la marcha o pierden la estabilidad postural, pensamos que estamos ante otra enfermedad degenerativa que forma parte del Parkinson Plus. Yo creo que esta
Este es un esquema que un poco muestra lo que veíamos en la diapositiva anterior, pero yo creo que de una manera más clara. Como veis, el parkinsonismo se divide dentro de estos dos grupos, que es la enfermedad de Parkinson y el resto de las enfermedades degenerativas, y luego un parkinsonismo secundario. La enfermedad de Parkinson, hoy día yo creo que podemos decir que es una enfermedad multisistémica neuropsiquiátrica, porque tiene mucha clínica psiquiátrica que a veces es inducida por el tratamiento, pero muchas veces no, y a veces, yo creo que no tenemos hoy día claro hasta qué punto todos estos pacientes que tienen problemas psiquiátricos, que algunos son muy graves y muy severos, no tienen algo anatómico diferente de los que no manifiestan problemas neuropsiquiátricos con los fármacos. Luego tenemos el resto del Parkinson Plus o Parkinsonismo degenerativo primario, que engloba un montón de enfermedades. Aquí las más frecuentes son la parálisis supranuclear progresiva, la atrofia multisistémica y la degeneración corticobasal. En esta diapositiva está desarrollado diferentes tipos de atrofia multisistémica, pero de la misma manera hoy día están descritos diferentes tipos de parálisis supranuclear progresiva. Entonces, lo cierto es que es muy difícil en vida diagnosticar o sea, estar seguros de que un paciente padece una u otra de estas enfermedades degenerativas. Hay veces, bueno, pues que sí, que tenemos un trastorno de la mirada supranuclear y nos orientamos más hacia la PSP, o el paciente tiene mucha disfunción neurovegetativa y tiene muchos síncopes, y entonces nos orientamos más hacia una multisistémica, pero hay veces que realmente es un garimatías, es muy difícil. Y luego me parece importante llamar la atención al parkinsonismo secundario, que lo más frecuente es que sea clínicamente o bien por fármacos o bien vascular. Ya no vamos a hablar de él más en toda la charla, en el sentido de que bueno, vosotros estáis en farmacias y tal, yo creo que tenéis que también, de hecho, recomendáis muchas veces fármacos a los pacientes que van a consultar, y bueno, pues tenemos que saber que los pacientes que van a padecer Parkinson o que están en una situación subclínica toman muchos fármacos para muchos problemas porque son mayores y entonces tienen muchas patologías asociadas y coincidentes con el Parkinson, y hay un montón de fármacos que de forma solapada bloquean los receptores dopaminérgicos y o bien pueden hacer que una persona que tiene una enfermedad degenerativa subclínica manifieste la enfermedad antes de tiempo, o incluso, bueno, pues como conocemos todos los neurolépticos, a la cabeza el neuroléptico típico clásico, el haloperidol, pero detrás de él casi todos los atípicos, bloquean los receptores dopaminérgicos y sin que haya una lesión en el sistema nigroestriado, pues pueden parkinsonizar a los pacientes. El vascular, digamos que es una entidad peor definida, y bueno, pues hay gente que piensa que no existe, hay gente que piensa que sí. Lo cierto es que cuando tenemos a un paciente que no encaja en todo esto y que tiene muchas lesiones en sustancia blanca en la resonancia, y a veces pues que tiene más afectación de la mitad inferior del cuerpo, pues presumimos que sea vascular. Pero realmente, para ir definiendo mucho mejor todo esto, pues necesitamos hacer cada vez más estudios necrópsicos y ver los cerebros de los pacientes para constatar lo que ha ocurrido después de la muerte, lo que ha ocurrido en vida y hemos visto, ¿no? Y yo creo que la clasificación de las enfermedades degenerativas sigue en evolución. Entonces ya nos vamos a meter más en lo que es la enfermedad de Parkinson idiopática, ¿no? Yo diría que hay tres cosas que nos aseguran, bueno, son muchas, ¿no? Pero en el tiempo, este es un diagnóstico que es clínico, como vamos a ver, y nos vamos o reafirmando o no reafirmando en el tiempo, ¿no? Esto es porque, aunque tiene unos criterios diagnósticos clínicos, entre los cuales es muy importante la asimetría, es decir, que haya más afectación de un lado que de otro, empieza por un lado, luego va a afectar al otro, pero siempre se va a mantener más severa en el lado en el que empezó. Tiene que haber una respuesta mantenida a la levodopa, y esto, una forma de demostrarlo, digamos, de constatarlo, aparte de que el paciente diga, me despierto por la mañana y no estoy bien, o estoy un poco bien, pero si no tomo la medicación entro en picado, en una torpeza motora para manejarme y tal, importante. El hecho de que en el tiempo haya fluctuaciones y discinesias es algo que nos va a asegurar que hay una respuesta a la levodopa, ¿vale? Bien, es verdad que, como todo en medicina, la multisistémica en ocasiones puede tener una respuesta, pero la magnitud es más pequeña y el perfil de las fluctuaciones y las discinesias va a ser distinto. Bueno,
epidemiología, que sepáis que es una enfermedad que está en relación con la edad, idiopática, es decir, es un término fantástico, pero simplemente dice no sabemos por qué está originada. Y es infrecuente antes de los 50, pero y hay un abrupto incremento a partir de los 60. Cada década aumenta muchísimo la incidencia de la enfermedad. Como sabéis, los estudios epidemiológicos no son fáciles, son muy costosos y entonces esta es la causa de que los números en los estudios epidemiológicos bailen mucho, ¿no? Las cifras oscilen mucho. Pero bueno, de unos a otros hay una incidencia entre 5 y 24 casos por 100.000 habitantes, aumenta con la edad y la prevalencia, pues veis, es aún más oscilante, ¿no? La prevalencia también oscila porque también depende un poco de la precisión diagnóstica. Sabemos que hay un porcentaje de casos que dicen en torno a un 40%, lo cual es una cantidad bastante importante que no están diagnosticados. Y a lo largo de la charla y que veamos un poco cómo es la clínica, sobre todo cómo es la clínica de inicio, vamos a entender que a veces pues no es fácil, ¿no? Hay que estar ahí con la nariz y oliéndote. Bueno, pues yo he diagnosticado a algún paciente pues porque de pronto venía por otra historia y la mujer me ha dicho, bueno, y por las noches es que no hay manera con él, o sea, pega unos botes en la cama, me pega unos puñetazos, vamos a tener que dormir separados. Y el ver que hay un trastorno del sueño REM, yo he dicho, anda, vamos a explorar y tal, ¿no? Pero claro, esto no todo el mundo tiene estos conocimientos. Cuando te súper especializas en algo, pues realmente tienes mucha más sensibilidad a sospecharlo que los médicos de primaria, incluso muchos neurólogos generales, ¿no? La edad media de inicio está en torno a los 62 y aunque esto es infrecuente, hay ahora una tendencia a decir cada vez hay más Parkinson joven y yo me niego a aceptar esto. Yo creo que el problema es que antes no se diagnosticaba. Yo tengo varios pacientes en los 40 y algo que en su momento estuvieron diagnosticados de esclerosis múltiple. Incluso pues hay un paciente que enseña en la gente de Medtronic, pues como paciente que tiene un Parkinson y que la cirugía le ha funcionado fenomenal, que estuvo un tiempo diagnosticado de ELA, de esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, claro, antes aparecía a lo mejor un paciente joven con un problema motor en un lado. Además, los pacientes jóvenes tienen también una forma más peculiar de manifestar la enfermedad, un poco diferente de los más mayores, y entonces, bueno, pues te ibas más por lo piramidal o por otras vías distintas y no se te ocurría pensar que fuera un Parkinson, ¿no? Y yo creo que esa es la situación. Yo no creo que hoy día haya más prevalencia de Parkinson o de otras mutaciones genéticas que hace 10 años. Francamente, me cuesta trabajo estar de acuerdo con eso, ¿no? La causa es desconocida. Cada vez se van definiendo más mutaciones genéticas y también sabemos que hay factores ambientales que están relacionados con ella. Entonces, bueno, pues en esta incertidumbre pensamos que sea una combinación. Primero, porque los factores ambientales no están constatados en todos los estudios. Y, por otra parte, porque la genética, aunque ahora vamos a ver un poquito que tiene un perfil recesivo, dominante, tal, pero la penetrancia de los genes no es completa. Entonces, realmente, pues uno no puede estar seguro de que un portador de una mutación vaya a hacer la enfermedad. Y entonces, pues pensamos que sea esta combinación la que condicione la enfermedad. En cuanto a la genética, bueno, pues un par de cosillas que yo creo que son interesantes, y es que hasta donde hoy sabemos hay descritas más de 15 mutaciones hoy día y realmente influye más en los casos de inicio más joven, en menores de 50 años. Comentar que hay dos genes, el PARC1 y el 5, tienen que ver con la agregación de sinnucleína. El PAR2 codifica la síntesis de parquina y este es el que produce con mayor frecuencia el Parkinson juvenil. Luego hay un par más de ellos, autosómicos recesivos también de formas juveniles, que son más infrecuentes que el PAR2. Y por último, comentar el LRRK2, que es una mutación que es denominada PARC8, que la proteína que se deposita se llama dardarina, que significa temblor en vasco, porque se describió aquí en España, bueno, en el País Vasco, y que es autosómica dominante, tiene una penetrancia baja y variable, y a veces condiciona parkinsonismo más joven, pero a veces se ha descrito en personas con un Parkinson de edad en inicio a la edad habitual, en torno a los 60.
Y luego también es algo muy interesante desde el punto de vista del estudio de cómo pueden influir todas estas cosas a la hora de producir la enfermedad de Parkinson, que está bien definido que hay factores de susceptibilidad genética. Y esto está bien definido concretamente con el gen de la glucocerebrosidasa. Hay muchas mutaciones diferentes de este gen, pero una de las mutaciones está bien estudiado y bastante bien publicado, que se asocia a mayor incidencia de enfermedad de Parkinson. Esto además este es un gen que vamos, lo podemos tener cualquiera, pero que fundamentalmente o hay más prevalencia en judíos esquenazis. Entonces, un poco como resumen de la genética, es que hay mutaciones autosómicas dominantes, que son las de la sinnucleína y la LRRK2, y luego autosómicas recesivas, a la cabeza de ellas la parquina. Y que la dardarina es más frecuente en familiar de inicio en edad tardía, pero también hay casos aparentemente esporádicos que se ha visto que tienen la mutación. Y esto, bueno, pues es debido a que tenga una penetrancia baja o variable. Y tener en cuenta los factores de susceptibilidad genética. ¿Qué alteraciones bioquímicas tenemos? Bueno, pues lo fundamental y lo que realmente nos da juego terapéutico, porque es lo mejor conocido, es la depresión que hay de dopamina por la degeneración de las células, de las neuronas de la sustancia negra compacta. Menos del 50% de la pérdida de estas células es asintomática y por encima o en torno al 70% ya condiciona manifestación de los síntomas motores. Y esto es por lo que os comentaba que estos pacientes, claro, pueden estar en una fase premotora de la enfermedad y si les damos un fármaco, pues un antagonista del calcio, hay fármacos ansiolíticos que son bloqueantes dopaminérgicos bastante severos y demás, pues podemos condicionarles un parkinsonismo que realmente revierte al retirar el fármaco. Siempre tarda un par de meses o 3, ¿no? Pero que, bueno, pues que tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Y parece que está claro que la pérdida de la intensidad de la pérdida de dopamina se correlaciona con la bradicinesia y con la rigidez. El temblor, que es un síntoma, que es el síntoma más popular, digamos. La gente dice, es que ¿cómo voy a tener yo un Parkinson si no tiemblo? Pues no todos los Parkinson tiemblan, pero el temblor no sabemos bien qué es lo que lo media. Sabemos que a veces responde a levodopa, a dosis altas, pero no siempre, no necesariamente, y varía mucho la respuesta a los fármacos. Pero aparte de la dopamina, que es la responsable de la mayor parte de los síntomas motores, no todos, ya vemos que el temblor no, pues sabemos que hay disfunción de otro montón de neurotransmisores. Y se ha correlacionado alteraciones clínicas que tienen los pacientes con la pérdida de otros neurotransmisores. Pues la noradrenalina con la disfunción autonómica, la serotonina con la depresión, la acetilcolina con lo cognitivo, pero bueno, pues hay pérdida de más péptidos. Y esto ocurre porque se deposita en las células, o sea, las células que mueren, vemos que tienen o han tenido transitoriamente algo que es el cuerpo de Levy, que es esta formación que vemos aquí. Y lo que ocurre es que antes se pensaba que el cuerpo de Levy era el responsable de que la neurona muriese, ¿no? Hoy día no se sabe bien si es el responsable de la muerte neuronal o realmente es algo que enlentece la muerte neuronal. Entonces, bueno, yo creo que todo esto, el interés que tiene es ver realmente que sabemos muchas cosas, pero que nos faltan muchísimas por saber, ¿no? Entonces, esto representa la sustancia negra en un individuo sano, en vida, y esta es la sustancia negra de un parkinsoniano cuando estaba en vida. Como veis, está despigmentada. Aquí veis un poquito la cantidad de neuronas con neuromelanina que hay en una sustancia negra normal, y aquí veis cómo está reducida en el paciente, y esto representa, bueno, el cuerpo de Levy en una neurona que está en vías de fallecer. Entonces, en base al depósito de sinnucleína, de cuerpos de Levy, esta gente, después de hacer necropsias a muchos cerebros en un banco de cerebros, pues establecen que esta gente, que es un matrimonio, los Braak, primero habían estudiado un montón de demencias degenerativas primarias, Alzheimer, y después hacen esto con el Parkinson y dicen que esto tiene una progresión,
y que primero empieza a depositarse siempre en unas zonas y continúa por otras y va ascendiendo desde el bulbo, la parte inferior del bulbo, para arriba hasta que afecta a toda la corteza y tal. Esto, hombre, hoy día yo creo que hay que pensar que algo de esto debe de haber, porque hay gente que es pro-BRAC y hay gente que es anti-BRAC, ¿no? Pero que algo de esto debe de haber, porque realmente esto nos ha alertado a ver síntomas premotores en el Parkinson y muchas veces si los buscas los encuentras, los que vamos a ver luego más adelante, ¿no? Entonces, ¿que esto es así en todos los casos? Probablemente no, pero si partimos de la base de que creemos que realmente la enfermedad de Parkinson no es una sola, sino que engloba más cosas, pues... Entonces, esta gente dice que hay 6 estadios. Pero bueno, digamos que en los estadios 1 y 2 el paciente está presintomático en cuanto a lo motor y las lesiones pues están en el bulbo bajo y en el bulbo olfatorio. Luego, en el estadio 3 de BRAC ya se empieza a afectar el mesencéfalo y es la fase en la que los pacientes empiezan a tener clínica motora, que luego se va añadiendo depósito de sinucleína en más áreas del cerebro hasta que llegan a tenerla por toda la corteza y los pacientes llegan a tener demencia franca. Entonces, estos estadios 1 y 2, la patología está confinada a áreas muy concretas y es lo que llamamos premotor. Todavía no hay afectación de la sustancia negra mesencefálica y los pacientes pues, pueden tener alteración del olfato, dolor, trastorno de los movimientos oculares, algún problema para tragar, estreñimiento, disfunción autonómica, trastorno de la conducta del sueño REM. Claro, esto es muy interesante, sobre todo sería fantástico si dispusiéramos de un fármaco que fuera neuroprotector o enlentecedor de la progresión. De momento yo creo que, bueno, pues que el conocer todo esto ahora y el buscarlo, incluso, pues no sé, poder estudiar portadores asintomáticos, pues por ejemplo de LRRK2 y ver cómo progresa esto, cuánto tiempo antes, porque antes decíamos, el Parkinson empieza a haber degeneración entre 1 y 3 años antes de que se manifiesten los síntomas motores, pero desde que estamos buscando desde cuándo procede, por ejemplo, un trastorno de conducta del sueño REM, pues vemos que a lo mejor son 10 años. Si nos fiamos de la depresión, creo que es muy prevalente en la población general, pues a lo mejor son 20 años. Claro, tenemos que tener todo esto muy claro antes de que dispongamos de ese fármaco presuntamente neuroprotector para saber si lo tenemos que dar 1, 5 o 20 años antes. Y tenemos que definirlo un poco más, ¿no? En la evolución va a llegar a afectar a toda la corteza y a producir demencia. Entonces, hoy día yo creo que la clínica del Parkinson se puede dividir en la premotora, la motora y luego la no motora, que también llevamos los 10 últimos años prestándole mucho interés, ¿no? En cuanto a lo premotor, digamos, a lo preclínico de lo motor, no conocemos marcadores. Y lo que sí que está claro es que hay entre un 4 y un 10% de autopsias de pacientes ancianos que muestran cuerpos de Lewy, es lo que llaman el incidental Lewy Body Disease, ¿no? Entonces, claro, esto se ve en la necropsia de un 4 o un 10% de los pacientes y lo que no sabemos es si esa gente, presumimos que sí, pero no tenemos seguridad de que hubieran progresado a enfermedad de Parkinson en el tiempo. Esta gente, desde luego, tiene mayor riesgo de parkinsonismo por neurolépticos. La duración de esta fase es desconocida, pueden ser pocos años, décadas. Y, bueno, pues un poco los síntomas que os he comentado antes. Aquí hay algo que nos podría ayudar, pero también todavía está por definir. Teóricamente, estudios de PET con fluorodopa o de SPECT, que marca la proteína de transporte presináptico de dopamina, nos podría identificar los casos preclínicos si todo esto es verdad. Es decir, si el paciente resulta que manifiesta la clínica motora cuando ha perdido el 70% de las células en sustancia negra, pues se supone que si 5 años antes tiene trastorno de la conducta del sueño REM, nosotros podríamos, por medio de un DAT scan, ver alteraciones que nos hicieran pensar que tiene un Parkinson. Bueno, pues esto en algunos pacientes puede ser así, pero en otros tampoco está la cosa tan sumamente clara, ¿no? Los síntomas no motores que pueden ocurrir precozmente y son más frecuentes son el estreñimiento, el trastorno de conducta del sueño REM, la depresión y el trastorno del olfato. Y hay menos evidencia en las piernas inquietas, la apatía, la fatiga y la ansiedad.
Entonces, la clínica ya motora, ya nos metemos en la clínica motora y que sepáis que tiene un comienzo insidioso, con lo cual, sí, como suele aparecer en las personas ancianas, pues muchas veces pasa desapercibido, uno va gradualmente enlenteciéndose y, hombre, si le tiembla una mano, pues es evidente, hay algo raro. Pero si simplemente va estando más lento, más torpón y es más con el lado izquierdo, pues puede pasar desapercibido. Tanto es así que bueno, pues que hay veces pues que a lo mejor empiezan por ir al traumatólogo porque por inmovilidad, por la bradicinesia, lo que tienen es un dolor de hombro y empiezan por el traumatólogo hasta que al final llegan al neurólogo y se les diagnostica el Parkinson. Entonces, a veces al principio es difícil. Luego también, generalmente, se puede relacionar mucho con una depresión, en relación con algún problema familiar o tal, han tenido una depresión y ya han estado más lentos. Entonces, se entremezcla mucho la clínica, parece como muy inespecífica y a veces es muy difícil de diagnosticarles al principio. Y luego síntomas pues como la fatiga, el malestar indefinido, el cambio de carácter, que antes no le dábamos importancia, hoy día sabemos que tiene importancia y que a veces les interfiere más en su vida diaria que la propia clínica motora, ¿no? Entonces, lo característico es la bradicinesia. Bradicinesia significa que los pacientes están lentos, tanto para iniciar un movimiento como para ejecutarlo. Tienen rigidez, que esto lo valoramos en la exploración y que realmente a la hora, o sea, en cuanto a la clínica, a ellos les contribuye a dificultarles más el movimiento bradicinético y a veces puede ser el origen de dolor o de sensación de tensión en las extremidades. Pueden tener temblor, que si lo tienen, realmente el más frecuente y más típico del Parkinson es el de reposo, alteración de los reflejos posturales y las alteraciones de la marcha que os comentaba, pero siempre en la enfermedad de Parkinson tienen que venir más avanzadas en el tiempo. Si están en estadios precoces, nos inclinaríamos a pensar que es un Parkinson Plus. Entonces, al lado de estos síntomas cardinales, pues tienen un montón de síntomas signos. Tienen la letra pequeña, la micrografia, tienen disminución de la expresión facial, la hipomimia, que es claramente distinta de la cara de una persona deprimida. Claro, para eso también hay que haber visto muchos parkinsonianos, pero yo, por ejemplo, me doy cuenta cuando un parkinsoniano está deprimido y no hipomímico, pero... y también es verdad que depende mucho. También me decía un día una Erasmus que estaba conmigo que decía, era sueca y decía, en Suecia esto no sería una hipomimia, o sea que también depende de si eres más mediterráneo y por tanto más expresivo o menos. Pero realmente, por lo menos en nuestro medio de país mediterráneo, la hipomimia es una cosa que tiene su importancia porque esta gente que está lenta y que está torpe y que además no expresa las emociones y los sentimientos, pues acaba condicionándole problemas de relación y también esto colabora a que se metan más en casa, salgan menos, se relacionan menos. Y yo creo que, bueno, pues que lo motor tiene importancia, pero que también hay que darle importancia a otro montón de cosas que aparentemente son nimias, ¿no?, pero que condicionan la vida de un individuo, ¿no? Entonces se les enlentece todo lo que hacen, o sea, si antes en media hora se habían levantado de la cama y se habían arreglado, pues tienen que hacerlo con una hora, hora y media para poder hacer las mismas actividades que antes. Pueden tener problemas de la marcha. Algo que puede ser, que de hecho es muy precoz, es la disminución del braceo al andar. Automáticamente braceamos y el lado afectado deja de bracear. La voz también sufre cambios, baja el volumen, se altera la articulación y en estadios avanzados muchos pacientes no hay quien los entienda cuando hablan, aumento de saliva en la boca y realmente esto también suele ocurrir sobre todo de forma severa en estadios avanzados y suele ser porque ya tienen trastornos de la deglución. Y bueno, la distonía la he dejado ahí, pero realmente la distonía en la enfermedad de Parkinson yo creo que hoy día se puede decir que puede ser el inicio de una enfermedad de Parkinson, sobre todo en un paciente joven, es más infrecuente en un paciente mayor y en los pacientes mayores puede ser una complicación del tratamiento farmacológico de la levodopa. Entonces, en base a todos estos síntomas y la exploración que les hacemos y tal, lo clasificamos en estadios y los estadios en realidad lo que más reflejan es la extensión. El estadio 1 es que la enfermedad es unilateral, hemilateral nada más. En el estadio 2 ya hay alteración bilateral, pero el equilibrio está bien. Está entre medias el 2,5, que ya hay cierta inestabilidad
postural. En el estadio 3 ya es más avanzado y hay inestabilidad, pero el paciente puede seguir independiente a pesar de estar lento e inestable y sufrir alguna caída. En el 4 ya hay incapacidad grave, aunque pueda a lo mejor desplazarse espacios cortos en casa. Y en el 5 está totalmente dependiente y hace vida cama-sillón, ¿no? Entonces, esta es un poco la progresión y la evolución. Bueno, este pródromos, que no lo he cambiado esta vez, pero la última vez lo cambié, ahora ya hay que poner que probablemente sea por encima de 10 años. Pero una vez que empiezan los síntomas motores, pues primero la enfermedad es unilateral, luego pasa bilateral, y ya por esta fase le estamos dando tratamiento. Entonces empezamos con las complicaciones que nos va a provocar la levodopa, vamos luchando con ellas años y años. Pero cuando empiezan los pacientes con un problema de la estabilidad postural y empiezan con caídas, ya la cosa pues llega a un momento limitante para ellos y malo porque no podemos combatirlo, no responde a los fármacos. Y luego en la evolución, pues el otro punto tremendo de incapacidad en su calidad, de empeoramiento en su calidad de vida es ya cuando surge el deterioro cognitivo. La psicosis está por ahí, pero yo diría que hay problemas psiquiátricos puede haber a lo largo de toda la evolución. Depende un poco, quizá, de los depósitos de sinnucleína en algunas áreas del cerebro más específicas, y también depende del tratamiento. Sí que es cierto que los pacientes que tienen cierto deterioro cognitivo inducimos más problemas psicóticos con el tratamiento que en los pacientes cognitivamente intactos. Pero no todo el que alucina con un tratamiento alto de estimulación dopaminérgica está deteriorado cognitivamente. Lo no motor pues es otro mundo. Tenemos síntomas neuropsiquiátricos, problemas de sueño, autonómicos y sensitivos. La depresión, fijaros que por lo menos hasta en un 50% es un problema muy frecuentemente asociado a la enfermedad de Parkinson y puede ser incluso la forma de empezar la enfermedad. La apatía es frecuente, mezclada o aislada, y no es menos grave. De hecho, somos más capaces con fármacos de combatir la depresión que la apatía. Y la apatía, solamente un paciente me dijo el otro día que era tremenda la falta de energía y de ganas para hacer cosas, pero en general para las familias es un problema tremendo, ¿no? La ansiedad, la anedonia, pues la falta de placer con las cosas, que está más bien, suele estar en el contexto de la depresión. Pueden tener ataques de pánico, alucinaciones, ilusiones, delirios. En este sentido, por lo menos estos dos puntos podemos inducirlos a veces con los fármacos. Problemas de atención, problemas de planificación, visoespaciales, y esto va a llegar hasta la demencia. Es una demencia un poco distinta del Alzheimer, en el sentido, antes se llamaba subcortical, lo cual también es un poco absurdo, porque la demencia tiene que haber alteraciones de la corteza, pero para diferenciarlo un poco de lo que era la propia enfermedad de Alzheimer. Pero estos pacientes tienen, pues, por ejemplo, los problemas de memoria son un poco diferentes que los problemas con el Alzheimer. Esta gente, sobre todo en fases iniciales, es más fácil de inducir con una ayuda, induces una falta de un recuerdo. En cambio, al paciente con Alzheimer, si no recuerda algo, no lo recuerda, y por muchas pistas que le des, no vas a condicionarle, o sea, no vas a ayudarle, ¿no? Pueden tener comportamientos obsesivos y repetitivos. En este sentido, pues, lo veremos más adelante con el tratamiento. El trastorno de control de impulsos es algo que cada vez, si rascamos, preguntamos y le sometemos a un 5º grado, porque es difícil que lo reconozcan, es tremendamente frecuente. Bien, problemas del sueño. Del sueño pueden tener problemas de todo tipo, problemas de conciliación, problemas de mantenimiento, fragmentación. Y la verdad es que es muy importante definir muy bien en un paciente, cuando tiene problemas de sueño, cuál es el origen, sobre todo porque el tratamiento va a variar de unos pacientes a otro. Y el signo que se ha visto que es más frecuentemente asociado con las enfermedades degenerativas por sinnucleína, como la enfermedad de Parkinson, pero también la atrofia multisistémica tiene depósitos de sinnucleína, también ocurre, es el trastorno de conducta del sueño REM. Sabéis que durante el sueño REM, que es la fase del sueño de movimientos oculares rápidos, pues hay una atonía y no nos movemos teóricamente por una lesión en
en determinadas regiones del cerebro, pues estos pacientes no tienen pierden la atonía y entonces pues es un momento en el que hablan, se mueven, ellos no se enteran, pero digamos que están como muy activos durante el sueño. Generalmente se entera el acompañante y a veces puede ser tremendo porque esto es lo que condiciona que se caigan de la cama, que se lesionen. Y la verdad es que a veces en reuniones pues hemos visto vídeos muy curiosos. Yo me acuerdo uno de los catalanes que cantaba unas sevillanas, no sé qué. O sea, que hay gente que realmente tiene una situación muy viva y muy real durante el sueño. Entonces, esto es algo que nos puede siempre alertar y que podemos tratarlo relativamente fácil con Rivotril, que es clonazepam. Otra cosa que suele ocurrir por los problemas del sueño es que durante el día tengan una somnolencia excesiva, ¿no? Los síntomas autonómicos pues también son muy variados. Vesicales, urgencia, nicturia, aumento de frecuencia, pueden tener episodios de sudoración que además a veces son muy escandalosos y muchas veces tienen relación con periodos de falta de efecto o de beneficio de la levodopa, con periodos off. Tienen problemas de hipotensión ortostática, que a veces les condiciona caídas por síncope. O sea, no todo paciente que se cae es porque está avanzado y tiene un problema de la estabilidad, sino puede estar teniendo síncopes que además podemos agravarlo con los fármacos. Entonces, en ese sentido es importante concretarlo bien. Disfunción eréctil e impotencia, y en este caso la hipersexualidad está más dentro del trastorno de control de impulsos y la veremos luego con lo que induce el tratamiento. Los gastrointestinales a veces se solapan con los autonómicos. El babeo, como comentábamos antes, bueno, a veces quizá en fases precoces puede tener que ver con la bradicinesia o cuando es muy leve y simplemente pues mojan la almohada por la noche durante el sueño, pero cuando ya ves que hay una caída de saliva, la verdad es que suele haber un trastorno de deglución, aunque no lo hayan notado. La falta de gusto suele estar en relación con la falta de olfato, problemas para deglutir, que suelen ser más en fases avanzadas, y bueno, el estreñimiento es la otra cosa bastante frecuente. Y luego una cosa que es muy frecuente y sobre todo tenemos que tenerla en cuenta a la hora de la respuesta al tratamiento es el vaciamiento. Iba a decir que la motilidad intestinal, no, el vaciamiento insatisfactorio no. Me estaba refiriendo que la motilidad intestinal está alterada en estos pacientes también por disfunción autonómica. Entonces, no siempre esto puede ser causa de que a veces no llegue adecuadamente la dosis a absorberse en su sitio y entonces haya fallos en la respuesta a algunas dosis, ¿no? Entonces, por eso también se mezcla un poco lo neurovegetativo con lo gastrointestinal. Y bueno, síntomas sensoriales, dolor de múltiples localizaciones y demás, y a veces muy difícil de encajar. Son pacientes mayores, con artrosis y tal, que a veces es muy difícil de saber si se debe o no el dolor de un paciente al Parkinson. Hormiguillos, acorchamientos, sensaciones de presión, diferentes síntomas sensitivos. Y luego, pues estos que no les damos importancia, pero que la tienen, la fatiga, la sensación de que no pueden con el día ni con la actividad, visión doble, visión borrosa, y luego problemas con el peso. Generalmente suele haber pérdida de peso en fases avanzadas de pacientes con muchas discinesias y suelen ganar peso después de la cirugía, sin que haya una explicación endocrinológica muy clara, ¿no? Y el diagnóstico, pues a día de hoy sigue siendo clínico. Los síntomas del paciente, las alteraciones que encontramos en la exploración, y entonces tenemos que encontrar 2 de los 3 cardinales, que eran bradicinesia, temblor y rigidez, pero uno de ellos tiene que ser la bradicinesia. Entonces, bradicinesia más uno de los otros 2 y respuesta mantenida a levodopa, que esto, claro, no lo vemos cuando vemos las primeras veces al paciente, es lo que nos va a afianzar en que el paciente tiene un Parkinson. Tenemos que ver que en la exploración no tenga afectación piramidal o cerebelosa, como veíamos antes, que no haya otras causas, que no esté tomando ningún fármaco que se lo pueda estar induciendo o que no tenga muchos trastornos vasculares en el cerebro, y el diagnóstico definitivo sigue siendo en la autopsia. Una ayuda, que a veces es una ayuda y a veces no tanto, es el DAT-scan. El PET con fluorodopa realmente está restringido, yo creo que en España, la Clínica Universitaria de Navarra,
pero prácticamente la misma información nos la puede dar el DATScan. Y generalmente, o sea, esto se liga a la proteína que transporta la dopamina presináptica, y entonces pues vemos el estriado, que en condiciones normales pues debe de ser así como una coma. El caudado es la parte de arriba, el putamen la parte de abajo, y la captación debe ser simétrica. En la enfermedad de Parkinson pues lo que vemos pues son situaciones como esta, o como esta, por ejemplo, que hay una afectación asimétrica, pero vemos que el putamen, aunque aquí se ha perdido totalmente, pues aquí también está bastante perdido. Lo que ocurre es que este es un contraste muy caro, y entonces realmente no merece la pena tampoco hacérselo a todo el mundo, porque tampoco nos da una seguridad diagnóstica, como decir, este creo que es diabético, le voy a hacer una glucemia y esto sí que te da una seguridad. Esto no es lo mismo, ¿no? Entonces realmente pues hay que seleccionar un poquito a los pacientes. Sabemos que realmente el paciente que tiene un temblor y dudamos si es un temblor esencial o un Parkinson, este sí que nos lo diferencia bien, ¿no? No nos diferencia la enfermedad de Parkinson de otros parkinsonismos, y tampoco nos da una idea de la progresión ni de la eficacia farmacológica, de modo que hay que restringir bien a quien se lo pedimos. Y bueno, ya vamos al tratamiento. Entonces, en el tratamiento yo contemplo que habría 4 apartados, ¿no? El tratamiento preventivo, que no disponemos de él, excepto por lo que, entre comillas, vamos a comentar más adelante. Preventivo, sí, de la rasagilina, pero que no es en todo caso preventivo. Tratamiento sintomático, que es al que nos vamos a dedicar porque es el que tenemos más desarrollado, que puede ser farmacológico o quirúrgico, es decir, el tratamiento quirúrgico y en la enfermedad de Parkinson, que es muy eficaz con un paciente bien seleccionado, es tan sintomático como el dar levodopa. Luego, pues hay un apartado muy grande que no vamos a meternos en él, que es el manejo de la clínica no motora. Y por último, pues el tratamiento restaurador, que todavía es experimental, ¿no? ¿Cuál sería el fármaco ideal? Pues sería el que tuviera una acción antiparkinsoniana similar a la levodopa, que sigue siendo el fármaco más eficaz en la enfermedad de Parkinson, que tenga buena tolerancia, que actúe rápidamente, que sea cómodo de administrar, que se degluta bien, que produzcan estimulación continua de receptores para no inducir las fluctuaciones, que vamos a ver luego que provoca la levodopa, que no produzca discinesias, como produce la levodopa en el tiempo, que no produzca psicosis, como producen todos los fármacos que estimulan los receptores dopaminérgicos, y que encima que sea efectivo contra los síntomas resistentes a levodopa, de modo que es el ideal. Yo creo que aquí se resume, porque es muy embrollado, disponemos de muchos fármacos y tal, pero yo creo que aquí podemos entender bien que en realidad utilizamos 3 grupos de fármacos. La levodopa, que está en el medio, que es la esencial, que una vez que llega al cerebro se introducen las neuronas que queden vivas en la sustancia negra y se transforma en dopamina, que es lo que le falta al cerebro del parkinsoniano. Luego hay una serie de fármacos que actúan sobre receptores dopaminérgicos, sobre las mismas dianas que la dopamina, tienen un efecto más suave, pero más prolongado, una vida media más larga, que son los agonistas dopaminérgicos. Y luego, por otro lado, tenemos un grupo de fármacos que lo que hacen es impedir o actuar sobre sistemas que metabolizan la levodopa o la dopamina, y de esta manera nos permiten que la dopamina dure más tiempo y esté actuando más tiempo. Luego hay otra serie de fármacos que los veremos más adelante, como el amantadine, los anticolinérgicos, etcétera, que ya tienen otras vías de actuación diferentes al sistema dopaminérgico. Entonces, la levodopa, para que nos familiaricemos con ella en cuanto a nombres comerciales, pues son Sinemet, en el mercado está el Sinemet, que hay diferentes, Retar, no Retar, tal, Madopar, el Estalevo y la duodopa, que en realidad es un fármaco de administración hospitalaria, que ahora lo comentaremos. Los que inhiben la levodopa, que son los inhibidores de las MAO y de las CON, permiten una duración más larga de la levodopa y son fundamentalmente en el mercado Plurimen y Azilet, y que estos inhiben las MAO, y los que inhiben las CON son el Tasmar, el Contan, y es que el Estalevo contiene levodopa, carbidopa y Contan, ¿vale? Y
Luego, los agonistas dopaminérgicos, que son los que actúan sobre los mismos receptores que la dopamina, aunque son un poquito más complicados en el sentido de que pues unos actúan más sobre un tipo de receptores dopaminérgicos y además actúan sobre otros receptores de otros neurotransmisores, con lo cual pueden tener más efectos aparte de la estimulación dopaminérgica. Y estos son, la apomorfina, el Requip, Mirapexin, Neupro y Pirvedil, que son los no ergolínicos, y luego los ergolínicos que hoy día están un poco de lado, lo veremos más adelante, que son el Sogilén, el Farken y el Parlodel. La levodopa es el que mayor eficacia sintomática tiene, no está demostrado que acelere la progresión de la enfermedad, tiene diferentes barreras y dificultades para llegar al cerebro, porque necesita transporte activo a través de la pared intestinal y la barrera hematoencefálica y compite con las proteínas de la dieta, con lo cual pues hay que ajustar a los pacientes y enseñarles bien a que no lo tomen con las comidas, que claro, cuando esto tenemos que ir incrementando el número de dosis y disminuyendo el intervalo entre las dosis, cuando ya están tomándolas cada 3 horas es imposible que lo separemos adecuadamente de la dieta. En la dilución en zumo de naranja o en una bebida con burbujas suele acelerar el comienzo del efecto, pero también acorta la duración del beneficio. Y realmente la vida media de la levodopa no supera en los 90 minutos. En plasma, claro, lo que ocurre en el cerebro no lo sabemos bien, tenemos que hacer inferencia con respecto a lo que sabemos de plasma, ¿no? Pero aunque en los primeros estadios de la enfermedad, cuando empezamos a dar levodopa, al paciente se le olvida alguna dosis y no nota que le falta y demás, y parece que tiene una duración más larga, realmente la vida media es muy corta. Yo creo que hay que seleccionar muy bien al paciente que le tenemos que dar levodopa, que cuando se la debemos de concretar muy bien la mínima dosis, pero que sea eficaz. Tampoco tiene mucho sentido estar retrasando mucho la levodopa o darla a dosis por debajo de lo eficaz y tener a personas en un momento de su vida en el que pueden tener actividades sin hacerlas por si dentro de 5 años fluctúan, pero sí ir a la mínima eficaz, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que el cuándo hay que empezar con la levodopa, cómo se empieza el tratamiento, según las edades, la clínica y tal, es algo que está un poco en continuo cambio. Y yo a día de hoy diría que y sobre todo ahora porque siempre decíamos, bueno, pues por encima de los 70 años ya levodopa, pero antes agonistas. Ahora con los problemas del control de impulsos y los pacientes más jóvenes, realmente yo antes decía, la levodopa hay que tenerla respeto, pero no miedo. Y yo ahora esto lo hago extensivo a los agonistas. Digo, a los agonistas hay que tenerles respeto, ¿no? Entonces las cosas un poco, lo cierto es que yo creo que no hay enfermedad de Parkinson, sino parkinsonianos, y cada paciente es un mundo y hay que individualizar mucho el cuándo pones el tratamiento. Pero sí que es verdad que como regla general se debe de retrasar en los pacientes jóvenes porque sabemos que van a tener fluctuaciones y discinesias, las van a desarrollar antes que los que empiezan a una edad más avanzada. Entonces, ¿por qué hay que tenerla tanto respeto y todas estas historias? Pues por las fluctuaciones y las discinesias. El tema es que quizá por esta vida media tan corta y porque realmente el cerebro de una persona no parkinsoniana tiene una producción de dopamina constante, excepto en circunstancias muy concretas, tenemos una producción de dopamina constante. Y claro, a estos pacientes se la estamos dando a pulsos. Además, vete tú a saber el caso que te hacen y si ellos se lo toman también realmente pues cada 4 horas, como tú les dices, o a veces se les olvida, porque es que realmente también hay que entender que esta gente está sometida a esta cada 4 horas y fuera de las comidas, esta con las comidas, esta solo con el desayuno, esta para la noche. Y yo también la verdad es que creo que es muy difícil a veces mantener un cumplimiento terapéutico bueno para ellos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en el tiempo empiezan a notar que el efecto se acaba y que ya antes de que llegue la hora de la dosis están viendo a ver si ya les llega porque notan que la necesitan, ¿no? Esto que es el acortamiento de beneficio, el wearing off, que ocurre al principio, es lo que llamamos fluctuación predecible porque es un poquito antes de que se tome la siguiente dosis y nosotros acortando el intervalo de las dosis, poniendo una dosis más, pues podemos corregirlo. Esto en el tiempo
pues se complica mucho más y aparecen las fluctuaciones impredecibles, que el paciente entra en off, o sea, sin beneficio de la medicación, sin que venga a cuento, sin que le vaya a tocar una dosis, y de la misma manera, igual de bruscamente que se ha quedado en off, pues vuelve a estar on, o hay dosis que se retarda mucho el efecto, que quizá con mayor frecuencia es la de la primera hora de la mañana, pero a veces es una de la tarde. Si vemos que está cercana una comida, pues intentamos luchar por ahí y redistribuir las proteínas a la noche, pero muchas veces pues no sabemos si es el vaciamiento gástrico, si qué. Lo cierto es que hay dosis que o se retarda mucho el efecto o no llegan a hacerles efecto, dosis que no llegan. Entonces empiezan a tener las fluctuaciones complejas que son a veces muy difíciles de controlar y de manejar. Y quizá algo después de que empiecen las fluctuaciones, pues van a empezar a tener discinesias, que lo más frecuente es que sean en relación con el pico plasmático de dosis, y son movimientos involuntarios como de inquietud, como coreicos, que generalmente afectan al lado más afecto. A veces son muy axiales y les molestan mucho. Y realmente las discinesias, pues cuando aparecen procuramos ajustar la cosa, pero sobre todo tranquilizar al acompañante, al cuidador, porque realmente estamos en una situación en la que es bastante probable que si no en ese momento, en poco tiempo, el beneficio vaya a tener relación con la discinesia. Entonces el paciente no le molestan, pero al cuidador le incomodan, y mientras no interfieran funcionalmente y al paciente no le molesten, pues nos están hablando de que la ventana terapéutica se va empequeñeciendo. Y es un poco lo que tenemos aquí, o sea, esta es la situación de la respuesta a la levodopa en las fases iniciales, que si aquí tenemos el comienzo del efecto y aquí el umbral de la disquinesia, pues digamos que todo el rango de beneficio está dentro de esa ventana. Pero a lo largo de la evolución la ventana se va haciendo más estrechita y entonces, el efecto se acorta y además es que nos vamos acercando ya al umbral de la discinesia y llega un momento en el que realmente el beneficio es más corto y encima se acompaña de la discinesia, ¿no? Las causas de estos problemas, pues quizá más las causas de las fluctuaciones, porque las discinesias no las tenemos todavía muy claras, ¿no? Pues es que hay una estimulación intermitente de los receptores por la forma que tenemos la que disponemos de administrar los fármacos, y por la degeneración neuronal progresiva. Cuanto más tiempo de evolución, más riesgo los factores de riesgo, pues la duración de la enfermedad, la gravedad. Y sí que está en todos los artículos clásicos que cuando la dosis diaria es alta, sobre todo desde el inicio. También un poco por esto, ligando con la primera diapositiva de la levodopa, intentemos dar la mínima dosis eficaz, que le tienen una buena calidad de vida, ya tendremos tiempo de irla subiendo, ¿no? Y cuando la enfermedad ha empezado por debajo de los 45 años. Y bueno, dentro de la levodopa, por último, comentar la duodopa, que la duodopa es en realidad levodopa-carbidopa en la misma proporción que el Sinemet Plus, 100-25, y que está fabricada como en un gel que facilita su absorción directa si se coloca en el intestino delgado, en el duodeno yeyuno. Y entonces, claro, para poner duodopa tenemos que hacerlo mediante una gastrostomía y un sistema que ya está bien elaborado que le introduce el fármaco al paciente al intestino delgado. Saltamos la barrera. Tenemos dos ventajas, que saltamos la barrera gástrica, ya no nos va a incordiar, y luego tiene otra ventaja, y es que como esto lo administramos por medio de un perfusor, pues podemos calibrar las dosis y poner una dosis continua, de modo que podemos asegurarnos más que está llegando la levodopa al cerebro de una manera más continua. Este es el tratamiento más caro que hay hoy día para la enfermedad de Parkinson, es más caro incluso que la cirugía, y yo creo que bien manejado es muy útil, da mucho trabajo y hay que estar muy encima del paciente, pero es muy útil en situaciones avanzadas, que o bien no tienen indicación quirúrgica porque ya no reúnen los criterios, o pues hoy por ejemplo se lo he planteado a una mujer que la vamos a tardar en operar y en el intervalo pues podría ponérselo y estar mejor controlada porque tiene una ventana terapéutica pequeña. También tiene una ventaja la duodopa, y es que nos permite quitar todo el resto de los fármacos.
Y entonces, en ese sentido, pues personas a lo mejor más mayores, que ya tienen cierto deterioro cognitivo y tienen mucha sensibilidad, hacen un poquito de psicosis o de alucinaciones con nada, con esto podemos controlar un poquito mejor la situación. Entonces, calibramos 3 dosis. Calibramos una dosis matinal para que el paciente entre en ON después de una noche sin haber recibido medicación, una dosis horaria o de mantenimiento y, por último, las dosis extras. Las dosis extras son dosis que sabemos que al paciente le van a sacar de un OFF y que eventualmente, si lo necesitan, se la pueden administrar. Pero aquí sí que yo considero que es muy importante que cuantas menos, o sea, que si consigues convencer al paciente para que no se dé extras, en el tiempo va a ser mucho mejor el manejo de todo esto porque no va a tener pulsos de levodopa cerebrales y vas a poder ajustarle toda la dosis global hacia la baja. Pero bueno, en esto ya son experiencias de cada uno. Bueno, pues pasamos a los agonistas dopaminérgicos, que eran los fármacos que estimulan los receptores dopaminérgicos. La apomorfina es el más clásico, el más potente y que solo se puede administrar por vía subcutánea. Se han intentado más vías, pero realmente la única que finalmente se ha establecido y utilizamos es la subcutánea. Se dispone de él en PEN, que hacemos un test de apomorfina, vemos cuál es la mínima dosis que le saca un paciente del OFF y el paciente lleva el PEN en el bolsillo. Yo creo que es una cosa muy, muy útil y en un momento determinado, si entra en OFF o va a entrar en OFF, se lo puede administrar. Tiene la desventaja de que hay que tomar motilium, domperidona, porque tiene un efecto emético muy potente y entonces hay que tomar domperidona de forma constante para podérsela poner de vez en cuando y luego que hay que tener cuidado en los pacientes que tengan cualquier trastorno psiquiátrico porque es muy inductor y empeora mucho los problemas psiquiátricos. También podemos utilizarla en perfusión continua, pero quizá igualmente por vía subcutánea, pues los pacientes se pinchan por la mañana en la tripa y lleva un perfusor que va metiendo la apomorfina con una dosis horaria que calculamos, pero realmente no te permite tanto quitar el resto de los fármacos como la duodopa y quizá yo creo que ahora está un poquito desplazada por la duodopa y también induce más problemas psiquiátricos, ¿no? Pero la verdad es que es un fármaco muy eficaz. Luego tenemos los agonistas que más utilizamos, que son los no ergóticos, que son el ropinirol, el pramipexol y la rotigotina. Estos dos primeros son vía oral y el neupro, la rotigotina, la administración es transdérmica, por parches. Cualquiera de los tres es eficaz y cualquiera de los tres es útil para manejar al parkinsoniano, solo que hay que ser cuidadoso con ellos en cuanto a los problemas psiquiátricos porque parece que son más inductores de trastorno de control de impulsos los agonistas que la propia levodopa, aunque la dosis total de levodopa, si es alta, también es un factor que lo puede inducir, ¿no? Y luego los no ergóticos, que como os decía, pues están un poco desfasados ahora porque, sobre todo por problemas de fibrosis valvular cardíaca. Hace como unos 7, 8 años se empezó a ver, concretamente yo creo que las primeras descripciones fueron con la cabergolina, fibrosis valvulares cardíacas que obligaban a cirugía para reemplazar la válvula, ¿no? Y entonces se ha visto que está más asociado a los ergóticos. Y entonces están ahí en segunda línea. Realmente son eficaces, cualquiera de ellos es eficaz. Yo recuerdo con el Farken es tremendo, produce muchas discinesias, pero yo creo que porque es muy eficaz. Pero este riesgo hace que estén en segunda línea solo si no tenemos más remedio que ponerlos y si el paciente pues tiene problemas con los otros no ergóticos. La apomorfina ya os la he contado. Y vamos a los inhibidores enzimáticos. Los inhibidores de las CON inhibiendo las CON, una de las 3 vías de la degradación de dopamina, por tanto, prolongan la vida media de la levodopa. El efecto secundario más común y que a veces nos obliga a retirarlo es la diarrea. Ahí tenemos dos. El Tasmar, yo creo que, habrá gente aquí que a lo mejor recuerde aquella que se describió con el Tasmar que producía muerte por fallo hepático, necrosis hepática fulminante, que es idiosincrásica y tal, pero bueno, por lo que fuera se retiró del mercado, se retiró en Canadá y en Europa.
la FDA lo mantuvo con muchos controles de función hepática. Y a lo largo de los años se ha visto que es un fármaco seguro, que bueno, puedes monitorizar la función hepática, pero que tampoco hay que ser hay que angustiarse mucho con esto, y que como tiene acción central y periférica realmente es muy eficaz. Son 3 dosis al día y prolonga bastante bien la vida media de la levodopa. El Comtan, la entacapona, tiene solamente acción periférica y pues es más suave. O sea, el porcentaje de tiempo que le mejoramos al paciente estando bien con la levodopa es bastante más pequeño que con el tolcapone. Y el Comtan o el entacapone está también contenido en el Stalevo. Y los inhibidores de la MAO, que son, hay comercializados 2, el Plurimen y el Acilec. El Plurimen es el más antiguo y fue muy famoso en su momento por los estudios del Datatop, que se publicó en New England y se vio que retrasaba, que enlentecía la progresión de la enfermedad y tal. Pero luego, siguiendo estos pacientes a 10 años y tal, lo que se vio es que en realidad tiene efecto sintomático, aunque sea suave. Entonces, en ese sentido, retarda el comenzar con levodopa pues como unos 9 meses. Tiene la pequeña peguita o ventaja de que se metaboliza un derivado anfetamínico y entonces los pacientes se ponían muy bien. Les mejoraba la depresión y tenían sensación de que les habías manejado muy bien con el Plurimen. El efecto sintomático es suave, pero luego tenían el riesgo por ese derivado anfetamínico a veces de producir insomnio, ¿no? Y también es un fármaco que cuando el paciente empieza con alucinaciones es de los primeros que nos tenemos que plantear en retirar. Y más reciente está la rasagilina, que es igual un inhibidor irreversible de las MAO-B y que hay un estudio en New England también publicado hace menos de 2 años o como mucho en torno a 2 años. El tiempo pasa tan deprisa que a veces parece que menos, ¿no? En el que parece que pudiera tener un efecto enlentecedor de la progresión de la enfermedad. Pero yo creo que ya después de haber vivido estas más ocasiones, ya todo el mundo esto lo tratamos con cierto respeto y bueno, pues ahí está eso publicado, pero hay que corroborarlo con más estudios. Y lo que sí que es cierto es que quizá el efecto sintomático, claro, esto es una cosa que forma parte de mi punto de vista, sea mayor que el del Plurimen, pero esto no lo opina todo el mundo así, ¿no? El amantadine es un fármaco que es un antiviral, que su actividad antiparkinsoniana se descubrió casualmente y bueno, es eficaz, tiene una eficacia suavita, pero es eficaz en temblor, bradicinesia, menos en rigidez, y hoy día para lo que más lo utilizamos es para reducir las discinesias. El mecanismo de acción probablemente sea multifactorial, anti-NMDA, bueno, actúa ahí con varios sistemas de neurotransmisores, pero tampoco lo conocemos con precisión. Y el problema quizá más gordo de la amantadina es que es el primero que hay que retirar cuando un paciente empieza con alucinaciones que le incomodan y que no tiene mucha introspección, no tiene mucha crítica de ellas. Es el primero que hay que retirar. Y es el primero si no le tenemos con anticolinérgicos, que no los he sacado aquí, pero no los he sacado aquí porque los anticolinérgicos, que es el fármaco quizá más clásico de tratamiento de la enfermedad de Parkinson, pues yo de pronto decidí que realmente quizás sea el menor estudiado porque es el más antiguo, un poco como que se basaba un poco en que su función. Yo me acuerdo mi maestro en neurología que decía, en los ganglios basales al faltar la dopamina hay un desequilibrio entre la dopamina y la acetilcolina y entonces pues lo que hay que hacer es contrarrestar ese aumento, digamos, de la acetilcolina, ¿no? Y realmente la población mayor de parkinsonianos es mayor, inducen mucha alucinación y tampoco ves mucha mejoría. Sí, mejoran algo en temblor, pero no siempre. Pero también tengo que decir que ahora pues he descubierto con los parkinsonianos jóvenes que no son tan ineficaces los anticolinérgicos y que realmente mejoran el temblor y realmente sí que mejoran otros síntomas del Parkinson. Y claro, en esta filosofía de ahora de tener respeto al agonista, pues a veces pues he descubierto recientemente que son más útiles de lo que pensaba, ¿no? Entonces, bueno, como un poquito resumen del tratamiento a tener en cuenta es que a la larga todos los pacientes van a precisar levodopa, aunque la retrasemos van a precisarla todos.
que hay que informar a todos los pacientes de riesgos y beneficios de cualquiera de los fármacos, de la levodopa y de las complicaciones motoras, pero también del problema del control de los impulsos y los agonistas o el abuso de medicación, etcétera. Y que el tratamiento con ellos debe ser algo consensuado. Yo creo que el neurólogo debe establecer unas pautas, pero hay un trocito que debe ser consensuado y el paciente tiene que tomar conciencia y responsabilidad de lo que hace y demás. Y hay que definir cuál es el momento de empezar con cada uno de esos fármacos según la necesidad funcional, porque no es lo mismo una persona con 45 años, la demanda funcional que tiene una persona con 45 o una persona con 70. Pero también es verdad que no todas las personas con 70 tienen la misma demanda, o sea que esto hay que individualizarlo mucho. Y bueno, pues un poco tener cuidado con esto y no sé, a mí me parece un buen foro para decirlo, porque claro, hay fármacos que no se venden en las farmacias si no es con receta, ¿no? Pero el Sinemet se vende sin ningún problema. Y yo tengo algún paciente que tiene disregulación dopaminérgica, que es una forma de manifestación del trastorno de control de impulsos. Tiene varios problemas, ¿no? Pero uno de ellos es el walking around, bueno, se pone a pasear por sitios y no para, y cuando se le acaba el efecto compra Sinemet y se lo toma todo, porque mejora con el Sinemet y tiene este problema, que forma parte, yo creo, también de la enfermedad. Y yo le conocí ingresó en psiquiatría, ¿no? Y esto, pues a mí me gustaría que pudiéramos tener la oportunidad de controlarlo, ¿no? Que no todos los fármacos que se dispensan sin problemas no tienen problemas, o sea que hay algunos que sí los tienen, ¿no? Y luego dentro de estos problemas psiquiátricos, pues también hay otra cosa que les ocurre, que es el punding que se describió en cocainómanos, pero que lo tienen muchos parkinsonianos, y si preguntas no es tan infrecuente y a veces no interfiere en el día a día, pero pues puede ser desde hacer en realidad es hacer una actividad motora de forma repetitiva y sin un objetivo concreto, como puede ser, por ejemplo, un vídeo que presentaba un británico, colocar botones según tamaños o colores en una cajita con cuadraditos, y cuando ha acabado la vacía y vuelve otra vez, una y otra vez. Pero esto en el día a día, pues tenemos pacientes pues que están colocando todo el día la misma mesa de papeles, que yo a veces les digo, les voy a llevar a mi casa a ver si me organizan los papeles, o gente que coloca todo el rato los mismos armarios, o que se levanta por la noche y coloca una y otra vez los estantes del cuarto de baño. Y esto, si no lo preguntamos, ellos no lo cuentan, y a veces pues produce, no se les ocurre que sea por el Parkinson o por la medicación, y a veces produce en el día a día pues muchos problemas familiares y demás, ¿no? Decir también que concretamente el trastorno de control de impulsos, en cuanto a los problemas familiares, como más frecuentemente se ha descrito hasta ahora que se manifiesta en los parkinsonianos, es por ludopatía, y hay gente que es capaz de gastarse 1.000 euros, 2.000 en un día con el móvil, o en las tragaperras, o jugar mucho más dinero. La hipersexualidad también puede ser un problema muy grave en estas personas, la comida compulsiva, y básicamente eso. Algunos se me olvidará. Bien, ¿qué no mejora con la levodopa y los agonistas? Porque, fijaros, llevo un montón de rato y estaréis aburridos hablando del tratamiento, la cantidad de cosas que tenemos, y solo es para lo motor y no para todo lo motor. Pero tenemos luego otro montón de cosas que tienen todos los pacientes, o sea, no hay parkinsoniano que no esté estreñido. La disfunción sexual, si la preguntas, es frecuentísima también. El tema de levantarse 2 o 3 veces al cuarto de baño por la noche, que les rompe el ritmo de sueño, es también muy frecuente. Los problemas de inestabilidad postural, cuando aparecen, no podemos combatirlos. Los problemas de congelación de la marcha, de quedarse pegados al suelo y no pueden iniciar la marcha, o al hacer los giros, o al atravesar el marco de una puerta en espacios estrechos, pues muchas veces les motivan caídas y no podemos mejorarlos, o el habla, la demencia, etcétera. O sea que todavía pues tenemos muchas cosas que mejorar. Y por último, el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico del Parkinson se basa, como os decía, es sintomático en el sentido de que todo el circuito motor de los ganglios basales con la corteza y demás, que no os he traído en una diapositiva porque asusta, está, al faltar la dopamina, sabemos que el núcleo subtalámico está hiperactivo, tiene una hiperactividad muy marcada.
Y entonces, bueno, en el tiempo, hace años, se vio que haciendo una lesión en el pálido interno, pues mejoraban del temblor y mejoraban también de algún otro síntoma del Parkinson. Al principio se hacían lesiones y la cosa fue avanzando y se llegó al subtalámico, y hoy día la verdad es que hay un estudio en el que compara la eficacia de poner estimulación cerebral profunda en subtalámico y en pálido interno, y no parece que haya importantes diferencias. Pero quizá en el subtalámico podemos reducir más la medicación. Y entonces quizá sean muy pocos los pacientes que nos planteamos y decidimos ir a poner el estimulador en el pálido. Generalmente ponemos el electrodo en el núcleo subtalámico bilateral. Y ese electrodo lo programamos mediante un neuroestimulador que suelen llevar los pacientes, pues en mi hospital lo ponen en el abdomen, otros lo ponen aquí como los marcapasos, y mediante un aparato externo, pues establecemos estimulación eléctrica, y pensamos que la estimulación eléctrica reduce esa hiperexcitabilidad y como que hace que el circuito ese tan complicado se parezca más al normal. Desde luego, sí. Los pacientes bien seleccionados, cuanto más joven mejor, desde luego no pueden tener deterioro cognitivo y tienen que tener en la resonancia una anatomía aceptable, no, o sea, una corteza bien y tal. Y bien seleccionado el paciente, la verdad es que responde. Yo creo que se podría decir que con el electrodo bien ubicado echa como si echara la enfermedad para atrás. Evidentemente no la echa para atrás y la enfermedad sigue progresando, pero es como que la llevara para atrás, y con menos medicación te permite una respuesta más estable, ¿no? Lo cierto es que también el colocar el electrodo es una cosa complicada, en el sentido de que la precisión tiene que ser súper precisión, porque 2 milímetros más medial te puede producir manía o depresión, porque está afectando ya a vías que son menos motoras y son más límbicas. Si está más ventral, te puede alterar el tercer paro. O sea que tiene que ser una precisión milimétrica. Y en este sentido, pues la precisión con la que queda colocada nos ayuda a que mejoremos más o menos, yo creo, que la enfermedad. Pero realmente sí que es una satisfacción poder ayudarles con este mecanismo. ¿Y qué más? En lo que más van a mejorar es cuando están sin medicación, o sea, ellos mismos se quedan, sobre todo los que son más jóvenes, ¿no? Se quedan alucinados, ¿no?, de que están sin medicación, llegan sin medicación a que les exploremos los electrodos porque ahí puedes valorar un montón de parámetros, ¿no?, el voltaje, la duración del estímulo, la frecuencia, tal, y a que les exploremos, porque además también hay 4 polos, tenemos que ver cuál es la combinación de estimulación más adecuada, y es un proceso muy, muy elaborado y demás, y les hacemos que vengan sin medicación y se quedan alucinados que están sin medicación desde hace 12, 14 horas y vienen andando, cosa que antes pues se quedaban un montón de veces al día bloqueados, ¿no? Y desde luego lo que sí sabemos hoy es que solamente está indicada en la enfermedad de Parkinson idiopática, que tiene que tener una clara respuesta levodopa, porque lo que le podemos ofrecer al paciente es que la mejoría va a ser de la misma magnitud y ni una micra más que una buena respuesta levodopa, solo que más mantenida. No va a mejorar más de eso. Que hay síntomas motores que son intratables y que por tanto no van a mejorar con la estimulación y que van a reducirse. Y me he liado, bueno, da igual. Pero que en pacientes que tienen fluctuaciones y discinesias. En los Parkinson atípicos, que tienen deterioro cognitivo, que tienen problemas psiquiátricos, con lo cual a veces el tema de esto de los jóvenes con los impulsos es un problema, pues ahí hay que tener más cuidado. Y hay que tener cuidado con si el paciente está deprimido. Y bueno, y nada más. Muchas gracias.